Hemos visto los finales de piezas menores de alfil contra caballo. Hemos visto cuando es mejor el caballo, cuando es mejor el alfil. Esos finales son muy importantes y te van a ayudar a tomar decisiones importantes durante tus partidas, sobre todo cuando hay posiciones en las cuales debes cambiar piezas. Y sobre todo a valorar, como siempre, las estructuras de peones, que eso fue lo más importante que podemos sacar como conclusión de los finales de piezas menores. Como en todos los finales, las estructuras de peones juegan un papel fundamental a la hora en la cual tenemos que tomar una decisión en cambiar piezas para entrar a un final. Bueno, vamos a hacer un estudio también de los finales de torre. Hay muchos que los conoces, los vamos a ir viendo igualmente rápidos y luego vamos a ir complicándolos un poquito. Yo te voy a ir poniendo diferentes posiciones, algunos son simples y tú me tienes que decir cuál es el resultado según lo que tú piensas y cuál sería el plan, cómo jugaríamos. ¿Sí? Vamos a comenzar con este final que estás viendo ahora, en la cual juegan las blancas. Me tienes que decir cuál crees que sería el resultado y cómo tendrían que jugar las blancas. Te tomas tu tiempo y piensas el plan y me dices. Me dices o me lo escribes, pero veo que te funciona el micrófono, así que me lo puedes decir. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué opinas de este final?
¿Puede llevar la torre G1 para atacar por detrás al peón? Ajá. Por ejemplo, ¿qué jugarías ahora? Torre G1. Torre G1. Ajá. Bueno. Torre G1. Vale. Cuando tenemos este tipo de finales, ten en cuenta que el peón viene para aquí, a coronar. Cuando tenemos este tipo de finales, es muy importante mirar dónde está el rey, ¿sí? Y lo que sirve para tratar de frenar a estos peones es cortar el rey siempre verticalmente, ¿sí? Si nosotros hacemos torre G1, por ejemplo, o movemos la torre detrás del peón, o torre, por ejemplo, C8, el problema es que el rey de las negras quiere hacer esto, ¿sí? Apoyar su peón. Y claro, nosotros vamos a intentar llevar nuestro rey, pero él va a venir, vamos a llevar nuestro rey y él va a intentar venir a coronar, voy a ayudar a mi rey y él va a intentar coronar. ¿Sí? Y esto se complica, ¿no? Muchas veces tenemos este tipo de finales en el cual es bueno, jaque, por ejemplo, rey aquí, y no hay manera de poder evitar la coronación. Tenemos que sí o sí, vale, podemos dar jaque, podemos hacer esto, podemos venir aquí, pero siempre nos siempre está la posibilidad para poder ganarnos, ¿no? Para poder sacrificar la torre. Entonces, pero cuidado, muchas veces nos vemos hasta casi obligados a veces a coronar caballo, que ya lo veremos. Aquí en este caso podemos coronar dama, claro. Si jaque, aquí podemos coronar dama, jaque, esto y bueno, ahora rey aquí nos sirve por dama jaque, jaque esto y bueno, terminaría la partida de esta manera. Pero bueno, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que siempre tratar de ver si podemos cortar el rey. Si el rey no ha pasado al campo nuestro, es decir, por ejemplo, nosotros, el peón de él ahora, vale, está en la cuarta fila. Es verdad que tiene un peón pasado ahí, que está peligroso, que se viene a coronar. Pero si nos fijamos un poco, Sebastián, el rey de D6 está un poquito lejos para poder ayudar al peón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cortar a ese rey, que el rey no pueda ir a ayudar a ese peón. Entonces, la jugada aquí es siempre esta: torre cortándolo vertical, ¿ves? Torre, en este caso, G5. Con la torre en G5, ¿qué hacemos? Evitamos que el rey pueda ayudar a su peón para seguir avanzando. ¿Qué sucede? Si él ahora avanza su peón, ya se encuentra a 2 casillas del rey. Esto quiere decir que lo podemos atacar y cuando este avance simplemente le haremos torre C3 y terminaremos ganando el peón. ¿Sí? Frenando la coronación. Entonces, ¿qué sucede? Si él se queda con el rey, por ejemplo, bueno, ahora tendría que hacer algo así, porque si hace esta jugada, por ejemplo, también sería mala, porque simplemente le gano el peón con torre C5. Él podría hacer aquí rey C6, supongamos que hace rey C6,
Entonces nosotros simplemente vamos a llevar nuestro rey. De una manera bastante simple. Podemos incluso podemos hacer esto hasta simplemente ganarle, ¿no? El peón. Bueno, aquí ganaríamos ya de varias maneras. Tenemos rey C5, esta también gana, por ejemplo. Si siempre que avanza el peón, bueno, en este caso más fácil. Si mueve el rey aquí, por ejemplo, ya tenemos este jaque, por ejemplo, aquí. Y si queremos nos comemos el peón y ganamos, ¿no? Digamos. Bueno, es muy importante que hacer lo siguiente en este tipo de finales. Primero, observar si el rey se encuentra ya en la quinta fila, en este caso, o sea, próximo a cruzar la mitad del tablero para entrar en el campo contrario, o en este caso en el campo nuestro, en el lado nuestro, o bien si el rey todavía está lejos. Si el rey estuviese más adelante, ya la situación puede llegar a cambiar. ¿Por qué? Porque el rey puede llegar a pasar a la casilla D4. ¿Sí? Si el rey estuviera en D5, supongamos que yo aquí pierdo un tiempo, ¿no? Y este rey llega a D5. Ya las cosas se ponen un poco más peligrosas para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora el rey apoya el peón y amenaza entrar. Esta jugada sería muy mala, por ejemplo, porque ya le damos una posibilidad. A ver, muchas veces podemos llegar a salvar este final igualmente, porque nuestro rey llega en el momento justo, ¿no? Aquí lo que sirve es contar los tiempos del rey. Pero ya le hemos dado una oportunidad importante al rey contrario. Por ejemplo, ahora tendríamos que hacer esto para seguir con nuestra idea de cortarlo, pero aquí habría que calcular. Si avanzamos el peón, el problema es que ahora el peón se encuentra ya pasado, es decir, está en la cuarta fila, y ya no me va a servir ahora atacarlo, ¿sí? Porque nos van a avanzar con el rey, ¿sí? Aún así, aquí podemos llegar a ganar de esta manera, ¿no? Siempre mantenemos el rey, se encuentra cortado, no ha logrado pasar a nuestro terreno y por lo tanto podemos acercar nuestro rey. Aunque la posición es complicada igual aquí, porque él podría aquí avanzar el peón y cuando venimos con la torre aquí, él simplemente lleva el rey a defender. Sí, si vengo aquí, obviamente me va a hacer esta, seguido esta y coronar. Entonces, cuando el peón está pasado y el rey está próximo defendiéndolo, nos pueden llegar a hacer tablas. Aquí la única opción que nos podría salvar, por ejemplo, bueno, no, aquí no nos salva ninguna opción, porque nos ganan directamente, ¿no? O sea, nos coronan y tenemos que entregar la torre. Entonces, muy importante, la primera jugada, en este caso, vemos, es peligroso el peón porque está pasado, está en nuestro terreno, ya se viene a coronar. Pero el rey está lejos, no está protegiéndolo. Entonces, lo primero que hacemos es torre G5. ¿Sí? Controlamos y luego simplemente llevamos el rey. Esa es la manera de poder ganar este tipo de finales. ¿Sí? Si el peón estaría más atrás, tendríamos posibilidades de ganar. Vamos a ver otros ejemplos igual. Ahora te voy a poner, por ejemplo, a ver, otro ejemplo que podamos ver. A ver, por ejemplo, vamos a poner este otro. Este te lo voy a guardar. Y te voy a poner otro. Por ejemplo, rey aquí. Algo muy parecido, pero esta vez con el peón un poquito más atrás. Supongamos que esto está así. Vale, a ver. Juegan blancos. ¿Cuál sería la jugada aquí?
Recuerda que siempre es importante cortar al rey para que no pueda ayudar a su peón. En este caso el peón ya no es tan peligroso porque aún no pasó a nuestro terreno. Torre G5. Torre G5, muy bien. Esta sería la jugada. Muy bien, Sebastián. Perfecta, admiración. Esta es la jugada con la cual, primero y principal, es cortar al rey, que el rey no pase. Tú piensas que si ahora hacemos una jugada, por ejemplo, nos desesperamos y no, que voy a llevar al rey, que lo voy a ir a parar con el rey. Esta ya sería un error, porque por ejemplo nos podrían hacer esta jugada. Esta jugada es muy buena y iguala la partida, porque ahora ya no hay manera de que nuestro rey pueda venir a ayudar al peón y nuestro peón se va. O sea, se va a dama, porque por ejemplo, si nos cortan el rey de esta manera, simplemente podemos avanzar. Y si nos atacan el peón, vamos con el rey a defenderlo. Por ejemplo, si nos hacen esto, ya no hay manera de poder frenar el peón. Sí, por más que le dé vueltas, el rey siempre va apoyando. Si me da jaque, mira, hago esto. Esta es una manera muy útil también para aprender cómo defender este tipo de finales. Siempre que si una vez te toca defender esto, que tú tienes rey y peón contra torre, tu rey recuerda siempre que tiene que estar de este lado, o sea, enfrentándose al otro, haciéndole oposición al otro rey. Eso es muy importante. Por eso, contra rey G7, esta es una buena jugada. No avanzar el peón, ni jugar rey D5. Esta es la jugada que hace tablas. ¿Por qué esta es la jugada que hace tablas? Porque me opongo al rey. Aquí tengo oposición en diagonal. ¿Sí? Tengo una oposición en diagonal. Recuerda que las oposiciones son en diagonales, son en columnas, son en filas, es en vertical, en horizontal y en diagonal. Siempre hay oposiciones. ¿Qué hacemos aquí? Nos oponemos al rey. El rey de las blancas no puede actuar para venir a ayudar a la torre a frenar el peón de esta manera. Si él mueve la torre, cortando el rey, avanzamos nuestro peón. Torre ataca, voy. Torre, el rey viene, peón avanza. Si rey aquí, nuevamente oposición. No puede pasar el rey. Si torre jaque, igual que antes, aquí. ¿Sí? Siempre hacemos esto. Nos oponemos al rey, le cortamos paso. Si ahora, por ejemplo, hace una jugada de rey, simplemente avanzamos. Viene aquí y nuevamente aquí. Y tablas. Si no hay manera. Viene jaque, me voy. Vengo aquí, bueno, y aquí estas ya es tablas. No hay manera de poder frenar al peón. ¿Sí? Es muy importante entonces tener en cuenta esto. Esto es para la defensa igual. Torre G5, excelente jugada. Y ahora vemos que no hay posibilidades para las negras. ¿Por qué? Porque si avanzan el peón, se cortan solo. Aquí la única sería rey C6 e intentar pasar el rey. Pero el rey, como ya te expliqué, siempre está mejor de este lado porque se enfrenta al otro rey y le hace oposición para que no pueda venir a ayudar a la torre. Entonces, de este lado ya el rey es mucho más pasivo porque permite que este rey pueda venir a ayudar a la torre. ¿Sí? Y aquí lo que se necesita, cuando tú tienes este tipo de finales, es simplemente contar casillas. Tú tienes que contar que tu torre va a perder un tiempo para venir a atacar a esta casilla. Y tú tienes 1, 2, 3, por ejemplo, 4, 5, 6 para controlar la coronación. 6 tiempos de rey. Y él tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uf, está lejísimo. Todos estos son los tiempos de negras y todos estos son los tiempos de blancas. ¿Sí? Yo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadas ya controlo la casilla de coronación. Que es, por ejemplo, te lo voy a poner de otro color para que lo veas, esa. Esa es casilla de coronación. 3, 6, 7. Y él tiene 1, 2, 3, 4 para ayudar a su peón a coronar. 5, 6, 7 y 8. Entonces no llega a tiempo. Y lo vamos a ver, por ejemplo. Rey C6, rey G7. ¿Sí? Rey B5, por ejemplo, rey F6. Rey B4 y rey E5.
Y como ves, ya hemos llegado a frenar el avance. Por ejemplo, si él avanza el peón ahora, podemos hacer esta jugada. Y ya tenemos controlado. Por ejemplo, él hace ahora, avanza el peón, por ejemplo, podemos hacer simplemente esta jugada. Ganan varias, pero bueno, esto es lo más simple y ya está. Y hemos frenado el peón. Y hemos frenado el avance del peón y nos comeremos el peón y ganaremos. Sí, aquí tenemos ventaja decisiva. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Cada vez que ves lo primero que haces cuando estás luchando contra torre contra un peón es mirar la situación del rey contrario. Hay que cortar el rey urgente antes de que venga al terreno tuyo, ¿sí? Antes de que pase la mitad del tablero. Entonces, siempre cortar primero el rey. Siempre cortarlo lateralmente. ¿Sí? Al rey. Es muy importante. Lo cortamos lateralmente al rey para que no pueda pasar. Entonces, cuando si tenemos que calcular esto, simplemente contamos casillas hasta la coronación del peón. Si vemos que ya le vamos a ganar siempre, incluso lo frenamos antes el peón, pero ya sabemos que si tenemos que calcular hasta el final, solamente contamos casillas. Es la manera más fácil para no equivocarse y calcular muy rápido en este tipo de finales. Recuerda, solamente cuentas casillas. Esto es como con una carrera, cuando hay finales de reyes y peones y tienes que contar carrera, es lo mismo. Cuentas casillas. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, te tienes que ir a comer un peón, tiene un final de reyes y peones, te tienes que ir a comer un peón, cuentas cuántas tardas hasta comerte el peón y luego una carrera de peones. ¿Cuánto tardas Son 9 jugadas, vale, 9. ¿Cuántas tiene tu rival para comerte el tuyo y cosas? ¿Tiene 10? Pues listo, ya le ganas la carrera. Y ya te puedes meter en ese final. Esa es la manera más práctica para poder calcular, porque si tienes que calcular jugada por jugada o esto, es muy probable que te quede poco tiempo y que te equivoques. ¿Sí? Es la manera, es un consejo práctico para poder. Esto te lo voy a guardar, así ya lo tienes también. Vale, finales de torre. Torre contra peón. Te voy a ir poniendo bastantes ejemplos. Vamos a pensar con finales de torres contra peones que son muy importantes y que también se dan mucho en la práctica. Vale, te voy a poner otro. A ver, tengo varios ejemplos aquí. Vale, por ejemplo, te voy a poner uno. Te voy a poner este está muy bien igual. Y así lo hacemos. Supongamos que blancas llegaron aquí, negras llegaron aquí, este llegó aquí. Supongamos que se dio este final. Juegan blancas. Vale. ¿Qué opinas de este final? Juegan las blancas. Aquí es torre H2 porque si juega rey E1
torre por peón y se juega rey de 1, rey de 3 y si corona torre H1 mate. Ajá, muy bien. Vale, perfecto. Pero mi pregunta es, vale, si hago esto, claro que gano, muy bien. Pero el problema para las blancas es que las negras tienen un recurso en este final. Y es no coronar dama. Por ejemplo, torre jaque, está muy bien. Si rey de 1 me comes el peón, rey de 1 y rey de 3 admiración, porque parece que si corono dama, Corona caballo. claro. Pero el problema es que, espera que tengo aquí, a ver si me parece que tengo en jugadas, tengo coronar automático. A ver, ¿dónde lo tenía esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo quitaba? A ver. Usuario no. Vamos a poner Adrián, para que la quede. Es que lo tengo siempre que lo uso, a veces para jugar rápido, está en automático y me corona siempre dama. Asistido, solo clic, amenazas, generar amenazas, análisis instantáneo, permitir amenazas. ¿Dónde es que estaba esto? Ay, aquí. Oh, ahora sí. Bueno, pero claro, el tema es que aquí, ¡boom! Jaque. Esta es la jugada buena. ¿Y qué pasa con este tipo de final? Establas. ¿Pero por qué establas? Porque el caballo y el rey se encuentran en el centro. Siempre que tenemos el final de torre contra caballo, tenemos que saber que las peores casillas para el caballo son esta. ¿Sí? Esta es mala, mala para el caballo, perdedoras casi. Estas son casillas prácticamente muy malas para el caballo y muchas veces esta también. Hay que evitar que el caballo esté en esta situación. Muchas veces esta, como ponerla de amarillo, porque a veces nos podemos llegar a salvar igual. Pero por lo general, estas casillas son muy malas para defender este final. Esta también. Sí, son casillas en las que el caballo no tiene suficiente movilidad muchas veces para poder defender este final. ¿Sí? Casillas buenas para el caballo, estas. ¿Sí? Todas las centrales son buenas para el caballo y puedes hacer tablas, ¿sí? Sin problemas. Las otras casillas son muy malas, siempre. Entonces siempre hay que recordar. Y aquí el tema es que nuestro caballo está en una posición central, por lo tanto no nos pueden ganar en esta posición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hacemos esta jugada y simplemente nos vamos de caballo. ¿Sí? Y no hay manera de progresar para blanco. Blanca vuelve, vale, me voy jaque, vuelve y jaque, y vuelve y jaque, y viene aquí, y voy aquí, y hace un tiempito y vuelvo.
Y siempre tengo este jaque, voy, otro tiempito, vuelvo. Sí, es muy fácil hacer tablas en este tipo de posiciones, siempre cuando cuando el caballo y el rey se encuentran en el centro del tablero. ¿Sí? En las esquinas, es muy problemático y ya lo vamos a ver torre contra caballo igual, porque hay muchas veces hay una partida también famosa de un gran maestro francés, Etienne Bacrot, que perdió contra Vladimir Kramnik, un final así de este tipo, de torre contra caballo. ¿Por qué? Porque le coronó el peón, pero justo lo coronó, era un peón G, si mal no recuerdo, y claro, coronaba en una de las casillas críticas, esas que te marqué de amarillo. Y claro, no logró mejorar el caballo, hizo una maniobra equivocada y terminas perdiendo. Sí, obviamente que es difícil el final hay que hacerlo, las tablas. Siempre uno dice, estos tablas teóricos, pero hay que hacerlo. Yo una vez tuve que hacer tablas en una partida de rápidas, de un torneito de estos de Blitz, y por suerte me tocó que era peón así central, porque claro, ya te quedan segundos y tú tienes que hacer tabla y no es fácil, ¿no? Puedes perder, ¿no? El más Blitz a 5 minutos, ¿no? Bueno, muy bien. Esto muy importante entender, ¿no? Torre, vamos a guardarla esta también. Torre contra peones. Peones y esto lo vamos a llamar promover caballo. Promover caballo. Ahí. Promover caballo. Perfecto. Bueno, vamos con otras. Muy interesante. A ver, te voy a poner otra posición. Déjame ver. Te voy a poner una de una partida que jugaron Bowling contra Gashimov. A ver, Gashimov tenía piezas negras. A ver. Como puedes ver, se dan esto en partidas reales. Bueno, pensando, a ver, juegan las blancas. ¿Cuál será el resultado? Rey E6 para llevarlo y atacar el peón. Ajá, rey E6 para llevarlo ahí a F5. ¿No? Vale. Sí. Perfecto. Vamos con tu jugada, Seba. Muy bien. Así jugó el gran maestro Bowling. Rey E6, correcto. Llevamos el rey, pero es un final complicado. ¿Por qué? Porque en este final las negras ya tienen un muy buen rey, que ya ha pasado al terreno de las blancas,
y el peón encima en la cuarta fila. Esto es peligro. Pero hay un detalle importante en este final, y es que el rey de las negras no puede oponerse tanto al rey de blancas porque la torre le está cortando la columna F. Esto es lo que tiene a su favor las blancas. Aún así, las blancas tienen que jugar con mucha precisión, porque si no, si se equivocan, ese peón, ¡bum!, vuela a dama. Entonces, claro, si me dejan jugar esto y avanzar, ya tengo buenas posibilidades. Vale, la partida siguió con la jugada que has dicho, rey E6, rey H2, ¿sí?, la más natural. Y aquí, rey F5, tu idea es la jugada. Pero Bowling se equivocó e hizo la jugada torre H6. ¿Sí? Que puede ser considerada dudosa. Primero veamos tu variante. A ver si podemos ganar. Supongamos que hago rey F5 y te hago G3. ¿Qué harías aquí? Rey F4. Rey F4. Vamos a probar rey F4. A ver, supongamos que rey F4, vale, te hago esta. Torre H6. Torre H6, te hago esta. Rey G3. Rey G3, te hago esta. Torre F6. Torre F6. F6. Vale, te hago esta. Y torre F2. F2 y te hago esta. Te engañé. Cuidado, ¿no? Parece que me ahogas ahí. Me estoy salvando de milagro, ¿no? Ahí parece que es tablas, ¿verdad? Vale, supongamos que aquí tampoco serviría, claro, esta jugada, torre A6, por ejemplo, o algo así, porque simplemente muevo el rey aquí y estoy en la misma, ¿no? Pero tienes este jaque. Ah, no, espérate, a ver. Claro, aquí ganarías con esta, quizás. Jaque, rey aquí, y ahora esta. De esta manera, quizás. Si no torre F6, por esta. Por esta. No, esta sería la jugada, ¿no? Amenazamos. Mate, obviamente. Y si rey F1, torre jaque, ¿no? Si rey F1, simplemente torre jaque ganando. Y rey por. Simple. ¿Sí? Ventaja decisiva. Esta sería la jugada correcta. ¿Sí? Es importante verificar muy bien lo que hacemos. Por ejemplo, aquí rey F5 está bien. Supongamos que G3, rey G4 también es posible aquí. ¿Sí? G2, por ejemplo, y torre H6 directamente. Rey G1, rey G3. ¿Sí? Y aquí nuevamente, por ejemplo, si rey F1, torre F6 jaque primero.
rey G1, y ahora simplemente cualquier movimiento de torre que no sea torre F2. Por ejemplo, aquí puedes hacer la que habíamos visto, torre A6 o torre F8 simplemente también. Única, jaque, única y ganas. ¿Sí? Tu jugada también gana. A ver. Sí, es igual. Ganando, lo mismo, ¿no? Llegamos a la misma posición. Pero ahora importante, torre F6, buena jugada. Rey G1. Y ahora importante, torre A6. O torre F8 igual. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Rey H1, jaque, única y torre H2. Importante. Final muy importante, muy interesante. Veamos cómo jugó igualmente. La partida finalizó en tablas, Vamos a mirarla, porque es instructiva. Torre H6 jugó Bauli y Gashimov hizo vale, rey G2, está bien, rey F5, una vez más aquí podía ganar, tiene que volver a la misma posición, cortando el rey quizás, ahora todavía tenía la última posibilidad, jugar torre F6, aquí, única jugada. Por ejemplo, G3, rey E5. ¿Sí? Aquí no sirve esta. ¿Por qué? ¿Qué hacemos ahí? Defensa, a ver si la encuentras. ¿Qué jugarías ahí? ¿Qué hay que hacer con el rey? Si se viene el otro rey. Hay que... Rey F3. Rey F3. Perfecto. Muy bien. Hay que oponerse siempre. Nos oponemos con el rey, no lo dejamos pasar y vamos a hacer tablas ahí. Porque mira, si nos hacen rey G5, tenemos la posición que te había mostrado antes igual. Ahora hacemos rey E2. Y nos queremos coronar, nos vamos a dama. ¿Sí? No nos pueden parar. Rey E2 es tablas. Entonces, cuidado aquí, hay que jugar muy preciso. Los finales estos de torre son tremendos. Rey E5 es la jugada buena. ¿Sí? Muy importante no equivocarse. Rey E5, admiración. Por ejemplo, supongamos, porque claro, el gran problema que tienen las negras es no poder oponerse con el rey, no poder utilizar esta columna. Por ejemplo, rey H2, ahora, intentando coronar el peón, simplemente ahora hay que tener cuidado nuevamente. Torre H6 no, porque el rey está muy lejos, pero ahora sí, rey F4. Y tenemos el mismo final. ¿Sí? Hacemos esto, jaque, única, esta, y ya sabemos el método aquí. Sabemos que este jaque es importante, y cuando viene aquí, cualquier jugada de torre que no sea torre F2. Eso es muy importante. Aquí, cualquier jugada de torre. Supongo, esta me gusta igual torre F8 porque lo obligas a... no le das opciones. Y tienes la misma posición, ¿ves? Ventaja decisiva. ¿Sí? Muy importante. Pero, claro, nuestro amigo, y es un gran maestro, cuidado, lo que pasa es que hay que ver también, hay que calcular todo, hay que ver cómo estaba de tiempo y muchas cosas más. Perdón, él hizo torre H6, rey G2, rey F5 hizo. La jugada rey F5, y claro, a rey F5, ¿cuál será la jugada de negras aquí? A ver. ¿Avanzar el peón o otra? Rey F3. Rey F3, perfecto. Muy bien, Sebastián. Admiración.
Rey F3, siempre la oposición primero. Primero nos oponemos, no dejamos nunca que mejore su rey. Rey F3, torre A6 jugaron y ahora ya es tablas porque ya nuestro rey está muy bien ubicado, está donde tiene que estar, oponiéndose al rey. Ahora simplemente avanzamos nuestro peón. G3, torre A3 por ejemplo, y rey F2. Rey G4, G2, torre A2. Y aquí aquí en la partida jugaron rey G1. Es interesante, pero complicado. Aquí la forma más fácil es, bueno, aquí jugaron rey G1, pero la forma más fácil aquí es jugar esto, ¿no? Y jugar el final con el caballo. Es verdad que tenemos el caballo en una posición de esas complicadas, pero bueno, pero nos salva justo. Rey aquí, caballo jaque, por ejemplo, rey E3 y caballo H3. Todavía podemos hacer tablas con el caballo aquí. Y a torre H2, caballo G1. Tablas. ¿Sí? Estamos todavía dentro de los límites para poder hacer tabla. Es amarilla, pero nos salvamos. Tablas. Posición de tablas. Teórica. Gashimov jugó rey G1. Vale, interesante, pero cuidado. Perdón. Rey G1. Torre A6. Sí, el tema es que aquí si haces rey H, rey, por ejemplo, aquí, el problema es que estamos en la misma de antes, ¿no? Hago esta. Buena, ¿no? Stalemate. Tablas. Ahogado, ¿no? Torre A6. Intentó. Rey F2. Torre A2 jaque. Rey G1. Rey H3 y nuevamente el recurso. Rey H1. Buena. Tablas, ¿no? Bueno, sigue así y los rivales decidieron hacer tablas. Bueno, así fue la partida. Como puedes ver, los finales son sumamente complejos cuando luchamos con un rey, una torre contra el peón. Es muy importante tener en cuenta la posición del rey y si estamos en el bando defendiendo es la oposición del rey. Es muy, muy importante. Este final es una partida muy instructiva. Vale. Más ejemplos, ¿eh? Más ejemplos. Tenemos que saberlo todo, verlo todo. A ver si tengo otro. Vale, veamos este, a ver. Veamos este de una partida que jugó Lerner contra Dortmund. A ver, voy a poner la posición. Dice, blancas, rey A8. Y torre en H2. Vale. Negra, rey en G7. Y peón en G5. Me gusta este final, sí. Vamos a poner esta posición.
Y juegan blancas. Vale, piensa cómo tienes que jugar aquí. A ver. Esta es muy interesante. Por ejemplo, esto pudo haber sido a consecuencia de un peón de las blancas que llegó a coronar. Las negras entregaron la torre y se quedaron con este final. Es muy típico que suceda en las partidas. Te va a pasar muchas veces durante tu carrera de ajedrecista. Vale, ¿cómo tenemos que jugar con blancas aquí? Piensa. Esta fue una partida real jugada entre Konstantin Lerner, un gran maestro muy fuerte de Rusia, contra Josif Dorfman, un gran maestro ucraniano que actualmente vive en Francia y es entrenador de grandes jugadores. Fue entrenador incluso de Bacrot y de otros grandes. Bayer Lagrave pasaron por Dorfman. ¿Cómo jugar con blancas?
Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este tipo de finales? Acercar el rey. Exacto. Lo primero que tendríamos que hacer es acercar al rey. Pero hay también un concepto que hemos visto en estos últimos finales que te mostré. ¿Te acuerdas que oponerse con el rey contrario, el rey que tiene el peón oponerse, es una clave para poder defender este tipo de finales? ¿Sí? Entonces, este rey, el rey de las negras, ¿en qué columna va a estar mejor? ¿En esta o en esta? ¿En la F, en la G o en la H? Si pudiera estar. En la F. En la F, muy bien. En la F. ¿Sí? Esta no es una buena columna. Perdón, vamos a ponérsela así, en rojo. Fea. Esta tampoco. Pero esta verde es la buena. Entonces, si nosotros sabemos que el rey de las negras va a estar bien en la columna F, ¿por qué va a estar bien en la columna F? Porque se va a oponer al rey de las blancas cuando quiera llegar. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que tratar de hacer en este tipo de posiciones es quitarle la oportunidad de que el rey gane esta columna. ¿Sí? Este final se basa en lo siguiente. Primero, identificamos la amenaza de nuestro rival. Cada vez que tengas un final, sobre todo incluso los de torre que son muy activos, es muy importante preguntarte, que uses la profilaxis en el ajedrez. Es decir, que te preguntes, ¿cuál es el plan de mi rival? ¿Qué es lo que quiere hacer? Vale. Una vez que lo descubro, lo evito. ¿Sí? Es muy importante esto, Sebastián. Luego, entonces, primero, evitamos que el rey se vaya a la columna F. Y luego viene el segundo paso. Simplemente contar lo que te expliqué. Contamos jugadas. 1, 2, 3, 4 y 5, supongamos. Y 6 mantengo la torre en esta columna. Un tiempo más, ¿no? Y 6 de la torre, supongamos. Aquí, porque quizá la voy a tener que mover, pero bueno. Negras. ¿Sí? 1, supongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya está. Ya mi rey va a llegar. Yo ya he contado y he visto que mi rey va a llegar a defender ya la coronación. Entonces, lo primero que hacemos, nos disponemos a mover y ya elegimos nuestra jugada candidata, que es torre F2. Doble signo de admiración. Y vamos a ver cómo la jugó. Vamos a ver cómo jugó Dorfman. ¿Qué hizo Dorfman? Ah, no, Lerner, perdón. Lerner, que también es un excelente jugador de ajedrez. Muy bien. Hizo torre F2. ¿Sí? Lerner encontró esta jugada, que es un concepto. Más que encontrar una jugada asombrosa, es más que nada hacer prevalecer un concepto de la oposición, de cómo y anticiparse al plan del rival. Entonces, rey H6, obviamente que Lerner contó los tiempos, rey B7, G4, rey C6, rey G5, es imposible pasar por la columna F, rey D5, G3, vale, torre F8, ¿sí? Esta es otra manera, también podemos pararlo por detrás, rey G4, y aquí está el tema principal y que lo vas a tener en otros finales también. El rey está cortado y nuestro rey aprovecha la oposición. ¿Sí? Rey E4, no hay manera. ¿Sí? Por ejemplo, rey ahora aquí, simplemente hacemos esta jugada. Rey F3, y si avanza le damos mate. Y si no, le damos jaque. Y le zampamos el peón. Y le damos mate para que aprenda. Y mate. ¿Sí?
Esta es la manera correcta de jugar este tipo de finales. Este final es sumamente importante. Muy importante también el hecho de encontrar esta jugada, defendiendo, ¿sí? Cortando esta columna, muy buena, y luego calcular, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso eligió esta, pero también podría haber sido esta. Porque la eligió porque le atacaron la torre, claro. Y él tiene que perder tiempo, ¿no? Tiene esta, vale, va a tener esta, esta, pero ya nuestro rey llega. ¿Sí? 3 y 3, 5, 6. Llegamos justo a frenar el peón. Y es lo que pasó. Y nuevamente, buena jugada. Rey de 4, buena. Oposición. ¿Sí? Oposición. Y el rey. Ya está. Bien. Muy bueno este ejemplo, me gustó mucho. Okay. Aquí te voy a poner algo importante. Torre contra peones. Y te voy a poner aquí para que lo recuerdes. A ver cómo te puedo poner. Vale. Evitando la oposición. Así te acuerdas. Evitando la oposición. Ahí está. Así te acuerdas. Evitar la oposición. ¿Sí? Nos evitamos esa oposición con esta jugada. Torre F2. ¡Bum! Y enviamos al rey a las columnas malas. Bien. Vale, te voy a poner otro ejemplo que están muy buenos estos ejemplos. Bien, este ejemplo que te voy a poner ahora es importante. Esto me recuerda a la partida de Botvinnik contra Bogolyubov. ¿No fue la partida de Botvinnik contra Bogolyubov esta? A ver. Hay una partida muy famosa que le gana, no Botvinnik, Alyoshin. Alexander Alekhine le gana a Bogolyubov. La partida era, vale, sí, yo te la voy a mostrar igual ese ejemplo. Lo voy a poner como un ejemplo porque, a ver, en esto donde estoy sacando los ejemplos ahora no aparece, pero yo sé en otro libro donde lo tengo. Bien, bueno, el siguiente ejemplo, aquí juegan las blancas, ¿sí? El siguiente ejemplo es muy importante para la comprensión de muchos de estos finales con torres contra peones. Sí, es sumamente importante. Bueno, pensemos aquí. ¿Cómo tenemos que jugar con blancas? Juegan blancas. ¿Cuál será el resultado de la partida y cómo hay que jugar? Ah, no, perdón. Perdón. Perdón que me estoy confundiendo. Juegan las negras aquí. Ahora sí. Claro, no. Juegan negras, a ver.
Juegan las negras y hay que encontrar la jugada. ¿Cómo tienen que jugar negras? Rey F3. Ajá, campeón, Seba. ¿Cuál es tu idea? A ver, contame. Llevar el rey a E2 para que el rey blanco no ataque el peón. Y avanzar el peón a F3, F2 y intentar coronar. Vale, muy bien, muy bien. Veo que lo has entendido, muy bien. El rey es muy importante que se oponga al contrario. Entonces, la idea principal es llevar el rey hacia la otra, hacia la columna E. Muy bien. Rey F3. Doble signo de admiración. Excelente jugada, Seba. Muy bien. Rey F3 es como que nos oponemos, ¿sí? Además porque si contamos, vemos que el rey, que la torre primero está bien ubicada, porque está ahí atendiendo aquí en esta posición, por ejemplo, ya está controlando la casilla de coronación. El rey está a una, dos, tres, cuatro casillas y cinco que controlo y las negras tendrían que perder varios tiempos también para poder coronar, porque uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esto quiere decir que si no hago las cosas bien, el rey va a llegar a frenar la coronación del peón. ¿Sí? Porque tiene solamente cuatro tiempos para llegar y llega justo a defender la coronación. ¿Sí? Bueno, entonces, rey F3, ¿sí? El rey es la jugada que logra salvar a las negras. Veamos igual haciendo las jugadas de F3 sería un error, ¿sí? Que muchas veces uno hace esa jugada rápido, ¿no? Porque está desesperado que quiere avanzar su peón y resulta que no te dan los tiempos. No te dan los tiempos, amigo. Rey F3, último intento para que no pase, pero bueno, oposición.
y adiós. Ventaja decisiva. Entonces, rey F3, buena jugada. Rey C5. Y una vez más hay que jugar preciso aquí. Aquí hay que ver si funciona rey E2, la que decías. Pero cuidado, ¿qué es más importante siempre en estos finales? Oponerse. No nos tenemos que desesperar. Nuestro peón ya tiene vía libre. ¿Cuál crees que será la jugada ahora de negras? Rey E2. Vale, rey E2 es tu jugada. Fantástico. Vamos a mirarla. Rey E2. Supongamos que hago rey D4. Y nos hemos complicado, ¿verdad? Porque ahora, si avanzas el peón, te doy jaque y te juego rey E3. Y si mueves el rey, te gano un tiempo. Porque si ahora haces rey D2, te juego torre F1. ¿Sí? Aquí ya tengo ventaja decisiva con las blancas. Mira, si esta, tienes que irte y me voy aquí. Si haces, no sé, qué sé yo, esta, tengo esta, ventaja decisiva. Y si haces, por ejemplo, no lo sé, aquí, no sé, esta jugada ya te gana un tiempo aquí, ¿no? Te hago, por ejemplo, esta ya. Bueno, creo que gano igual con esta, ¿no? Con rey 4. Rey 4 ya gana, ¿no? Esta también. Simple, ¿no? Y ya está. Entonces, mucho cuidado. Recuerda esto, que es muy importante, Seba. Es siempre oponerse al rey. En esta posición, cuando te hacen rey C5, la jugada correcta es rey E3. Recuerda siempre, oposición, siempre, siempre, muy, muy importante. Este peón ya va solo a dama, no hay manera de pararlo. Recuerda, siempre es más importante en este tipo de finales, cuando lo tienes que defender, es más importante oponerse con el rey primero, y luego vas con el peón tranquilo. Mira, rey E3, por ejemplo, aquí las blancas en la partida intentaron torre A3, interesante jugada. Veamos otras continuaciones. Por ejemplo, si ahora rey D5, intentando pasar por atrás, el peón se va a F3, torre A3 y ahora sí rey E2. Rey E4, F2. Torre A2 jaque, rey E1 y este final ya lo conocemos. Rey E3, ¿qué hacemos? Coronamos, caballo y tablas. Porque el rey está en la perfecta posición para hacer tablas. ¿Sí? Fantástica posición para hacer tablas. Tablas teóricas. ¿Sí? Entonces no hay manera prácticamente de poder progresar en esto. Aquí intentaron esta jugada, por ejemplo, interesante. Torre A3. Pero para ver de poder pasar con el rey igualmente, pero aquí, claro, siempre la oposición. Es importante controlar. Rey E4, admiración nuevamente. Sí, siempre oponiéndose. Sí, rey E4.
Observemos aquí que la jugada más natural que parece rey de 2 es un error. Porque entonces ahora nos hacen rey de 4 y a F3 estamos en la misma posición de antes, nos hacen torre a 2 y nos ganan después con rey de 3. ¿Sí? Este final es fantástico, muy importante. ¿Eh? Rey de 4 es la jugada, buena. ¿Sí? Y ahora sí, porque tenemos el rey bien ubicado, ¿sí? Tenemos una oposición y ahora ya nuestro peón se va tranquilito a coronar. ¿Sí? Por ejemplo, F3, torre A8, por ejemplo, F2, y ya no hay manera de evitarlo. Si jaque, por ejemplo, bueno, si hago esta, y si torre jaque ya conocemos el desenlace de este final. ¿No? Estoy aquí y no hay manera. Quitamos. Bien, este final es muy importante. Estos tipos de finales los te tienes que recordar todo esto que hemos visto, pero sobre todo tienes que prestar atención a este detalle, la oposición. La mejor defensa siempre es la oposición en este tipo de finales de torre contra peón. Torre contra peones. El recurso defensivo de la oposición, para que lo recuerdes. Ahí está. Bien. Vamos a otro. Vamos a otro. Todavía nos tenemos tiempo. Este es fantástico. Este me lo pusieron cuando yo tenía tu edad, más o menos. Quizás menos. ¿Cuántos años tienes ahora, Seba? ¿Cuántos años tienes, Sebastián, ahora? 10, pero cumplo 11. ¿Cuándo cumplís los 11? Contame. ¿Qué día cumplís? En noviembre. ¿Cuándo? En noviembre. Ah, en noviembre. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, yo tendría, no, tendría, claro, 11 tendría cuando me pusieron este final. Yo vivía en Argentina, en una ciudad que se llamaba Bahía Blanca, y resulta que una ciudad que queda al sur de la provincia de Buenos Aires, y resulta que a ese círculo venía un señor que era de Hungría, pero vivía hace años en Argentina, había vivido en Buenos Aires y luego se había ido a vivir a esta ciudad. Y a él le gustaba, siempre venía al club de ajedrez, al círculo de ajedrez, donde nos encontrábamos con muchos amiguitos y jugábamos al ajedrez, y él siempre nos traía un problema para resolver en esta época. En esa época no existía ni internet, ni esto del ChessBase, esto ni lo soñábamos. Nosotros teníamos algunos libros, algunas revistas, y este señor que siempre nos traía algún problema para resolver. Y este recuerdo que fue uno de ellos, de los que nos trajo y tuvimos que ponernos a resolver, estuvimos ahí un tiempito para dar con la solución. Bueno, esto es un estudio, bueno, un problema creado por Richard Reti. Vimos una partida de Reti en los finales cuando estuvimos estudiando los finales estos de caballo contra alfil. Vimos la partida que pierde Richard Reti contra Akiva Rubinstein, cuando el alfil era mejor, no sé si te recuerdas. La clase pasada la vimos. Fue la primera partida que vimos.
Bueno, veamos, le toca jugar al blanco aquí, ¿eh? Juegan las blancas. Juegan las blancas. Venga, ¿cómo tienen que jugar aquí? A ver. Hay que seguir esta primera pasada del rey, así que, por ejemplo, torre A4. Torre A4. Ajá. Pero y ahí te voy a pasar, te voy a hacer D4, ¿no? Y luego te paso el rey, ¿o no? Por ejemplo, mira, torre A4, te hago esta jugada, con idea de... ¿no? Aquí no sé, por ejemplo... no sé cómo puedes jugar aquí. Puedes dar la vuelta con el rey para intentar venir, pero es que ya está mal ubicada incluso tu torre misma, ¿no? Y esto se va. No, no me dan los tiempos, ¿no? Y parece que tablas. Parece que draw. Entonces torre A4 no funciona. Sigamos pensando. Busquemos otra. H4. Torre H4. Vamos a probar por el otro lado, a ver qué pasa. Torre H4. Ajá. Vale, ahora no me dejas pasar con el rey. Pero bueno, te hago esta. Te doy un pasadito. Y ahora el problema es que, por ejemplo, si ahora haces, bueno, si jaque me paso el rey, si haces esta jugada para intentar venir por aquí, ¿no? El problema es que tengo algún tiempito aquí, ¿no? Por ejemplo, esta, mi peón está pasado. Y si ahora haces esta, tengo esta. Y a torre aquí, rey aquí y llego justo. Y no hay manera de frenarlo tampoco. ¿Sí? Otras pérdidas de tiempo, por ejemplo, perder un tiempo tampoco me ayuda, porque mi amenaza es esta simple, ¿no? Y claro, siempre van a hacer esta y me van a hacer esta. Tabla.
Entonces lo hemos probado por ambos sitios. Pero te has dado cuenta que cuál es el problema principal aquí, Sebastián. El problema principal es que este rey está bien ubicado y se está oponiendo a este rey. Si este rey no se opone, tú podrías pasar por aquí, sería fantástico, porque tú podrías coronar, hacer una, dos, tres, y, bueno, con dos ya estás controlando ahí la situación, ¿sí? Pero tienes el problema de que el rey se opone. Entonces, ¿cómo crees que se puede llegar a solucionar este problema para que tú puedas ocupar la casilla de 6? ¿Cómo tendrías que jugar? Este final, por ejemplo, un gran maestro de aquí que se llama Jesús de la Villa, él escribió un libro muy bueno de finales, que te lo aconsejo. Voy a ver si lo encuentro en PDF y te lo envío, que se llama Los 100 finales que hay que saber, de Jesús de la Villa. Y él lo llamaba el rodeo, gracias a este estudio de red. El rodeo porque había que rodear el peón, ¿sí? Había que dar la vueltita para venir a parar este peón. Pero este es el inicio de esto. ¿Cuál crees que será la jugada? Ya la vamos a sacar por descarte. Tiene que ser una jugada en la columna D, porque ya probamos para el lado derecho y para el lado izquierdo con la torre. Y ninguna de las dos nos sirve, porque el rey negro está muy bien ubicado y controla al rey blanco. Pero ¿cuál de las tres jugadas será la buena? ¿Torre de 3, torre de 2 o torre de 1? Torre de 1. Torre de 1. Vamos a probar con torre de 1. Venga, a ver. Torre de 1. Pues me voy a dama, a ver qué pasa. D4. A ver. Y parece que estamos en problema de nuevo. Estamos en subspan de nuevo con blancas. ¿Por qué? Porque nuestro rey no puede pasar. Por ejemplo, ahora si hacemos rey de 7, el rey te hacen una jugada muy buena aquí. Supongamos otras jugadas, por ejemplo, torre de 2, obviamente rey E4, ¿sí? Y si rey de 6, de 3, y luego la siguiente nos van a avanzar el rey, ¿no? Por ejemplo, aquí y aquí, y nos ganan el tiempo. Nos ganan un tiempo y de consecuencia nos van a llevar el peón. Por ejemplo, no sé, me voy de torre y estoy en la misma situación de antes, ¿no? Tablas. Entonces, ¿qué pasa? Contra podría ser rey de 7. Idea de blancas, rodear el peón, venir. ¿Sí? Las blancas están intentando hacer una, dos, tres jugadas para frenar el peón. Y parece que lo van a lograr, por ejemplo, aquí si ahora muevo el rey, viene aquí, supongamos que muevo el rey, viene aquí, muevo el peón, rey aquí, y llego con lo justo. Ventaja decisiva, ¿vale? Esa es la idea, ¿no? Pero las negras tienen un recurso aquí. ¿Cuál es? Negras tienen una jugada salvadora,
¿Cuál será? ¿Qué es lo que quieren hacer las blancas? Jugar rey C6. Entonces, ¿qué hacemos para defender? Profilaxis. Rey de 5. Perfecto, rey de 5 es la jugada. ¿Entiendes, Sebastián? Lo que hacemos es... Perdón, era un mosquito que me estaba atacando. Lo que hacemos es oponernos, ¿sí? al paso del rey. Ahora vemos que nos oponemos con esta jugada y si rey C7, intentando pasar de nuevo, sí, obviamente que cualquier otra jugada, ahora por ejemplo torre H1 o torre A1, D3, y tenemos tablas. Y si hace rey C7, intentando pasar de nuevo, otra vez, rey C5, admiración nuevamente, otra vez oposición. Y ahora sí rey B7, ahora simplemente rey C4, ahora sí ya estamos, el rey de las blancas está muy lejos para llegar. Y esto es tablas. Muy importante tener en cuenta el recurso de la oposición. Sí, rey de 5, buena. Vale, entonces, ya las hemos visto todas. Las hemos visto todas. Entonces, las únicas jugadas que hacen tablas aquí son torre de 2 o torre de 3. Por ejemplo, torre de 2 es la jugada. Buena. También torre de 3 es buena y hace tablas también. Porque la idea principal de torre de 2 es la siguiente. Como para no quedarnos en subswan después de la jugada de 4, con la torre en D3 y torre en D2, cuando nos hagan D4, ahora hacemos torre de 1. Buena jugada. Y ahora son esta es la clave. Tener este torre de 1 y que ahora son las negras las que tienen que jugar y me tienen que ceder la oposición. ¿Sí? Por ejemplo, ahora rey de 5. Supongamos que hace la jugada más natural que si intenta hacer la jugada rey E4, ¿sí? Aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos. Perdón. Y rey aquí. Y ganamos. Ventaja decisiva. ¿Sí? Entonces, rey de 5, única, para poder pasar con el rey, pero entonces nuevamente oposición. Rey de 7, buena. Rey C4, rey de 6. Nuevamente contamos. Pum, pum, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganamos. Ya está, ya lo tenemos. Por ejemplo, aquí, bueno, puede intentar, no sé, D3, rey de 5.
Rey C3, rey E4, D2 y rey E3. Ventaja decisiva. Muy bonito problema. Lo mismo sucedería si hago, por ejemplo, aquí, además de torre de 2, te dije que torre de 3 también funciona. Torre de 3, también la misma manera, ¿no? Si avanza el peón, simplemente torre de 1. Lo mismo que si me atacas tenemos el mismo final, y si me atacas, también lo mismo. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, también una vez más. Oh. Ventaja decisiva. Bueno, muy bien. Bueno, por hoy hemos trabajado finales muy, pero muy interesantes. Esto te lo voy a guardar. Torre contra peones. Así te lo envío luego. Bueno, te lo enviaré mañana. Contra peones. Y esto se llama Reti. Reti. Pero lo vamos a llamar, para que lo recuerdes, la oposición. La oposición. El Subswan, ¿cómo se escribía? No me olvidé cómo era que se escribía Subswan. Creo que era así, ¿no? Subswan. El Subswan y el rodeo. Para que lo recuerdes más que nada. Bien. Bueno, espero que te haya gustado la clase, que hemos empezado con los finales de torres, que son bastante interesantes. Vamos a ver muchos más, porque quiero que los aprendas muy bien. Y ya te estaré esperando para nuestra próxima clase, la semana que viene, ¿vale? Luego mañana te enviaré el video y lo que hemos visto de finales, ¿vale? Que la pases muy bien, Seba.